Kaixo, egunon denoi. Hoy vamos a presentar el último Viva Nou antes de las vacaciones de verano. En esta ocasión hemos querido dedicar este espacio a visibilizar y a dar a conocer diferentes proyectos de nuestra OSI que se han financiado a través de la convocatoria ASIBERRI del Instituto de Investigación Sanitaria BioVizcaya. Concretamente, hoy tenemos a 4 ponentes que nos van a presentar sus proyectos que fueron financiados en la convocatoria del año 2023. Esta convocatoria, exactamente, ¿qué es lo que es? Bueno, es una convocatoria que se generó hace 2 años a través del Instituto de Investigación Sanitaria BioVizcaya, precisamente para fomentar los proyectos de innovación en investigadores noveles menores de 45 años y sin financiación previa. Hoy vais a conocer, como os comentaba, diferentes proyectos. Creo que va a ser una sesión muy enriquecedora con diferentes enfoques. Vamos a tener proyectos de realidad virtual, otras tecnologías, liderados por diferentes disciplinas. Y para ello contamos con 4 profesionales innovadores de nuestra organización. Comenzamos por Victoria Díaz. Desde hace años es docente en los cursos que organiza nuestra OSI para profesionales de nueva incorporación en las áreas administrativas y es tutora de alumnos en prácticas de los grados medio y superiores de documentación administrativa. Ha formado parte de varios grupos de trabajo, tanto de la OSI como de la organización central, entre ellos la estrategia de atención primaria, perfil profesional del área administrativa, las organizaciones de servicios Osakidetza, las agendas de calidad. Es una persona muy comprometida, muy activa. Desde el área administrativa organizan además charlas dirigidas a los ciudadanos sobre utilización de la carpeta de salud. Egunon, María Victoria. Tenemos, Egunon. Tenemos en segundo lugar a Víctor Barrondo, que es médico oncólogo radioterápico, con especial interés y dedicación en técnicas avanzadas de braquiterapia, sarcomas de partes blandas, neoplasias genitourinarias y ginecológicas. Es jefe de sección de braquiterapia del Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario de Basurto y es coordinador del área de braquiterapia y radioterapia intervencionista, incluyendo tumores de próstata, ginecológicos, mamarios y sarcomas. Egunon, Víctor. Hola. En tercer lugar, me acompaña el doctor Patxi Santaolalla, catedrático de otorrinolaringología en la Euskal Herriko Unibertsitatea, jefe de sección de otorrino de la OSI, investigador del Instituto de Investigación Sanitaria BioVizcaya. Y en último lugar, tenemos a Ainara Azueta, licenciada en Medicina por la Euskal Herriko Unibertsitatea, médico, hizo su residencia al Hospital Universitario de Araba, su tesis doctoral en la Universidad de Cantabria en el año 2014 y es médico adjunto de anatomía patológica aquí en la OSI Bilbao Basurto y miembro del grupo mixto de investigación y traslación de cáncer de próstata de BioVizcaya. Pues bueno, tenemos un panel, como os comentaba, muy interesante de ponentes y vamos a comenzar con Victoria, que nos va a compartir su experiencia. Adelante, Victoria. Bueno, eguerdion guztioi. A ver, un momentito, que voy a compartir pantalla. No lo veo para compartir. Estoy compartiendo pantalla, supongo, ¿verdad? No, todavía no. Dale a compartir, porque no ha aparecido. Pues es que no. A ver, un segundito, perdón, ¿eh? No te preocupes. A Clica ver. abajo en compartir. Sí, vale. A ver. ¿Ahora? Todavía no. Ahora empieza a compartir. Sí, vale. Pongo el modo presentación. Perfecto. Vale, pues nada, nosotros desde el ambulatorio de Recalde presentamos el proyecto LANEAN, que es de acogida a profesionales e información básica por puesto de trabajo mediante códigos QR. Este proyecto, nosotros cuando los profesionales administrativos se incorporaban al área administrativa, yo les hacía una acogida y lo que teníamos era un documento en papel, pues de manual de acogida y con referencias a distintos documentos que se podían obtener pues del portal AC, bueno, de otros entornos ajenos al centro. Y en un verano que estuvo aquí una profesional que había estado sustituyendo en muchos centros ya y demás, pues me propuso a ver por qué ese mismo manual de acogida que nosotros teníamos
¿por qué no lo refundíamos todo y lo utilizábamos, o sea, lo podíamos poner en un código QR que fuese accesible a todos los profesionales que venían a trabajar al centro y de una forma un poco más, juntando todo lo que es la información necesaria para poder trabajar y, en un formato pues igual a través de infografías o de diapositivas que fuese como más agradable y más resumido, pues en vez de tanta literatura. Los objetivos que nos fijamos pues para poderlo presentar a la dirección fue pues eso, facilitar la incorporación al puesto de trabajo de los profesionales para que puedan trabajar de forma autónoma lo antes posible, que pudieran acceder de forma fácil y rápida a la información básica para poder desarrollar la actividad cuanto antes y sobre todo la información que era específica de nuestro centro de salud. Proporcionarle al profesional la información en un formato, como he dicho, pues visual y agradable para que no sea tanta la literatura y suprimir la necesidad de papel impreso que bueno, pues reduce por un lado el consumo de papel y por otro el riesgo de manejar información que esté desactualizada. El cronograma que nos fijamos fue, bueno, en principio lo planteamos a la dirección de la OSI y nos aceptó el proyecto. Esto fue pues a principios del 2023. Posteriormente elaboramos los archivos y los tradujimos al euskera, nos pusimos en contacto también con la unidad de comunicación para que nos recomendase cuál era la mejor forma de presentarlos y bueno, pues nos asesorase con sus conocimientos. Y posteriormente lo pusimos en marcha durante la Semana Santa y durante el verano de ese mismo año, pues para ver si tenía pues, aceptación y a ver bueno, pues, cómo resultaba. A finales de año hicimos la revisión y detectamos las áreas de mejora que podíamos establecer y a partir de ahí pues ya establecimos las actuaciones en base a las áreas de mejora detectadas. En cuanto a los temas que incluimos en la información que está contenida en ese QR, pues detectamos una serie de temas que eran los de mayor calado y los que más dudas suscitaban a los profesionales cuando venían a trabajar al centro. Pues tales como la gestión del aseguramiento, la VACU, la tarjeta sanitaria, todo lo relativo a la atención telefónica, pues el flujograma de gestión de la demanda, todo lo relativo a atención presencial, la gestión de citas a los centros, pues cómo se piden citas que nosotros no podemos dar en las áreas administrativas, cómo se solicitan al Hospital de Basurto o a Cruces o así. Todo el tema de digitalizar la documentación que nos traen los pacientes para ponerlo en su historia clínica y que esté accesible por los profesionales sanitarios. Luego, las tareas propias del celador, pues que ya exceden un poquito de lo que es el auxiliar administrativo, pues temas de mantenimiento y demás. Y luego, pues también gestión de quejas, reclamaciones, todo el tema de puesto de secretaría y demás. Y esto es un poco un ejemplo de las diapos que tenemos incluidas en el QR. Las tenemos organizadas, bueno, ahora mismo pues por temas les ponemos el titulito y entonces en cada diapo incluimos de forma, pues eso, ya veis, muy visual, pues qué es lo que tenemos que hacer en cada caso y cómo debemos actuar. He puesto, pues yo qué sé, derivaciones, cómo actuamos en el caso de una derivación de un médico de familia a la especializada o a salud mental o cuando hay que citar en la matrona o demás. Y luego, pues la instrucción de la OSI Bilbao Basurto, que es relativa a cómo se gestiona una atención a un paciente indemorable. En cuanto a cómo lo utilizamos, yo una vez que tengo el listado de los profesionales que van a venir a trabajar al centro, pues les envío un correo electrónico
con el QR y además una encuesta de satisfacción pues para ir viendo un poquito qué les parece y si les aporta o no les aporta. Y además les dejamos una tablet para que no tengan que utilizar cuando ya vienen al centro, les proporcionamos una tablet para que no tengan que utilizar su propio móvil. En cuanto bueno, al inicio del proyecto y luego pues a medida que lo hemos ido desarrollando, porque es un proyecto vivo, digamos, lo que hicimos fue hacer una encuesta tanto a los profesionales administrativos fijos del centro como a los sustitutos que venían a hacer una cobertura. Y bueno, les preguntábamos al personal fijo sobre si la información del QR ellos consideraban que ayudaba y facilitaba la incorporación de los profesionales eventuales y si consideraban que pueden centrarse más en su tarea al no tener que ayudar tanto y responder a tantas preguntas cuando vienen los profesionales sustitutos. Y bueno, y en cuanto a los profesionales sustitutos, pues les preguntamos a ver si han considerado útil la información encontrada en el QR, si les parece fácil su acceso, si consideran que es la información específica del centro, si consideran que está actualizada. Y en cuanto a los resultados que obtuvimos, pues bueno, fue un 8,2 de valoración positiva por parte de los profesionales fijos y un 9,5 por parte de los eventuales. Por tanto, pues consideran que es una herramienta útil la utilización de estos QR pues para su trabajo diario. Los beneficios que consideramos que aporta este sistema pues es que la acogida está más estandarizada y es inmediata y personalizada, que facilita la difusión de las actualizaciones porque en cuanto tenemos un contenido nuevo lo vamos metiendo. Les proporciona mayor confianza porque pueden acceder a la información en cualquier momento y la tienen disponible. Facilita también que todos los profesionales se puedan mover por los diferentes puestos, pues sobre todo en el verano, que estamos menos y demás, pues para que todos sepan hacer de todo, digamos, y todos tengan acceso a la información para poder desarrollar cualquiera de los puestos. Refuerza la información y la formación y la información está actualizada siempre desde un archivo central que tiene acceso inmediato. En conclusión, pues se trata de un proyecto ágil, actualizado, que da confianza y seguridad a la persona sustituta, que contribuye a respetar el medio ambiente porque al tenerlo en un QR no es preciso ya imprimir todo el manual de acogida que se imprimía cada vez que venía un profesional sustituto. Les proporciona mayor autonomía y se trata de un proyecto de bajo coste. Y luego, ¿cuáles son nuestros nuevos retos o qué es lo que pensamos hacer en un futuro y demás? Pues en principio, originalmente los QRs estaban diseñados por puestos específicos, es decir, pues teníamos un QR para los profesionales que hacían atención telefónica, otro para los profesionales que hacían atención presencial, otro para la digitalización, otro para el celador. Y esto observamos que nos suponía tener que actualizar la información en muchos documentos a la vez. Y entonces lo que hicimos fue refundir en un único documento toda la acogida para cualquier profesional. Y eso, bueno, pues lo estamos trabajando así y además, pues a medida que van surgiendo nuevos temas, pues obviamente los vamos incluyendo. Y luego nuestro próximo desafío, reto o bueno, nuestra próxima tarea es que, claro, como ya hemos refundido toda la información en un único QR y se nos está haciendo un documento bastante extenso, pues lo que vamos a hacer y lo que estamos trabajando ahora mismo es incluir un índice de contenidos para que el acceso a la información sea
como mucho más rápido. Y nada, sin más, esto es lo que tengo que decir, es que ricasco. Y nada, pues espero que haya sido de vuestro interés. Es que ricasco, Victoria y Sorionak por el proyecto, ¿no? Una forma de mejorar precisamente esa acogida a nuevos profesionales. Yo una pregunta para ti, porque además sé que estás haciendo un esfuerzo que tienes otra reunión al mismo tiempo. No sé si os habéis planteado la escalabilidad, ¿no? Es un proyecto que además es vivo, tenéis ya un montón de documentación que seguís renovando, estáis ya en esa unificación también. ¿Estáis trabajando la escalabilidad a otros centros? ¿Cómo está ese tema? A ver, pues este proyecto lo hemos presentado en varios entornos ya y bueno, la dirección conoce y sabe de él y la verdad es que el resto de centros lo conocen, pero bueno, no parece que se animan mucho, no lo sé. Yo, bueno, está a disposición de cualquiera que quiera y que esté interesado y yo, vamos, no tengo ningún inconveniente en que nos copien, porque vamos, esto es algo que entiendo que es muy beneficioso, pues eso, para todos los profesionales, sobre todo para los sustitutos que llegan y pasan un mal rato hasta que, pues eso, se adaptan y se centran, ¿eh? Entonces, pues bueno, yo, vamos, la dirección lo conoce y desde luego, ya te digo, lo hemos presentado en varios entornos, incluso en otras OSIs y en proyectos de innovación de otras comunidades y bueno, pues aquí está. Quiero decir que vamos, que perfectamente se puede copiar y se puede escalar sin Perfecto. ningún problema. Muchísimas gracias, Victoria y Soriona Crudiro. A continuación, Vale, le damos paso eskerrik a... Es que ricasco. Le vamos a dar paso a Víctor Barrondo. Eh, ¿Me dejas de compartir la igual ahora? ¿Sí se ve la pantalla ahora? Perfecto, Víctor. Vale, bueno, pues el proyecto que nosotros presentamos en esta convocatoria de Siberly era el diseño, bueno, el desarrollo de un aplicador de braquiterapia ginecológica fabricado por impresión 3D. Entonces, os voy a hablar un poquito del contexto de lo que es la braquiterapia en cáncer de cervix. Soy consciente de que, bueno, pues somos un servicio que está un poco en los sótanos y demás, y no os voy a dar un poquito de contexto en ese aspecto, cómo contactamos con el laboratorio de impresión 3D de BioVizcaya, posteriormente cómo detectamos un punto de mejora en nuestros procesos y, bueno, pues ya más en concreto el proyecto de innovación. Bueno, para que veáis, el Hospital de Basurto es un hospital innovador desde hace ya mucho tiempo. La braquiterapia consiste en colocar una fuente radiactiva dentro de un tumor o en proximidad de un tumor y de esa manera conseguir su control. En el contexto del cáncer de cervix, desde 1915 hay publicaciones y es curioso, en la entrada, en estas placas que hay de agradecimientos de donaciones, hay una donación de radium en 1918, prácticamente 3 años después de la publicación, o sea que al final tenemos costumbre. Esto de colocar la fuente radiactiva lo hacemos habitualmente a través de unos aplicadores estándares comerciales que están diseñados con un aplicador diseñado para ir a través del canal endocervical dentro de la cabeza uterina y viene en forma de anillo para poder dirigir la radiación en la zona de los fondos de saco vaginales o bien en el colpostato. Y la mayoría de las veces la verdad es que lo cumple bien. La manera más moderna y más precisa para hacerlo es a través de resonancia magnética, que nos permite identificar la tumoración y hacer un cálculo muy preciso de la radiación y conseguir el control tumoral, ¿no? Es como lo venimos haciendo desde hace algo más de 5 años. Además, el hacerlo con resonancia magnética nos permite detectar algunos casos de tumores que son un poquito más grandes de lo habitual y nos permite colocar agujas dirigidas y con precisión y poder conseguir el control tumoral en pacientes que igual hace un par de décadas pues no lo conseguíamos, ¿no? Si los que tengáis curiosidad en ver un poquito cómo es el proceso de hacemos, tenemos colgado vídeos en euskera, castellano, inglés, de braquiterapia de cervix, de próstata, y si estáis interesados, por ahí lo tenéis en la página de YouTube del Hospital de Basurto. ¿Cómo contactamos con el laboratorio de impresión 3D? Pues bueno, pues mi primer conocimiento fue a través de una charla que dieron los compañeros del laboratorio en septiembre del 2018 y ya entonces ya me quedó un poco la idea de que seguramente la braquiterapia podría ser un buen campo de aplicación, ¿no?
En el 2020 cambiamos de equipación de braquiterapia y los aplicadores nuevos que nos venían no tenían un anejo que nos permitía dar estabilidad a los cilindros vaginales que empleábamos para la paciente. Entonces yo contacté con Rubén García de la impresión 3D de BioVizcaya y amablemente pues me hizo un croquis derivado de lo que le había escrito yo a mano y nos fabricó una pieza que la estamos utilizando a día de hoy y que nos da estabilidad y que nos añade una mejora a los aplicadores que estamos utilizando con el nuevo fabricante. Ya una vez hecho el contacto, pues vimos que había algunos pacientes, a pesar de utilizar resonancia magnética, que los aplicadores comerciales no se adaptaban bien a la anatomía, no nos quedaban bien cubiertos o todo lo bien que a nosotros nos gustaría para casos muy particulares, no el 100% de los casos. La solución que existe comercial para este tipo de casos es a través de un cilindro vaginal en el cual se le acopla una rejilla, una gradilla, y a través de esa rejilla colocamos unas agujas que tienen que atravesar a través del perine y alcanzar pues, una tumoración en el cérvix o adyacente al cérvix. Bueno, esto es una solución que no nos convence mucho porque, primero, tenemos que causar un trauma importante a una paciente colocándole una aguja un trayecto bastante importante y luego encima, además, vemos que hay una posible desviación al ser bastantes centímetros los que tiene que alcanzar esa aguja. Nos parece que es mucho más razonable un alcance de unas agujas que vayan a través de un cilindro vaginal. Así pues, nos planteamos el proyecto, ¿no? Como objetivo conseguir una manera de optimizar el número y la posición de las agujas, ¿no? Causar una menor trauma al paciente y a la vez tener una mejor cobertura de radiación, ¿no? Consiguiendo un mayor control tumoral con menos efectos secundarios. Y otro segundo punto es que esta es una técnica que es bastante manodependiente, depende un poco de la inspiración, de la experiencia, especialmente en estos casos que son muy complicados. Entonces pensamos que si desarrollamos un flujo de trabajo diferente, quizás podemos democratizar o estandarizar la técnica y hacerla accesible a médicos, a facultativos que igual no están con tanta experiencia. Entonces el flujo de trabajo que propusimos es hacer una planificación inversa, es decir, a la paciente hacerle un estudio de resonancia magnética y hacer una planificación virtual del número y posición óptima de agujas. Esa planificación virtual, trasladar esa información desde nuestros equipos de software a los equipos de software que manejan el laboratorio de impresión 3D y fabricar un cilindro vaginal que ya tuviera preconfigurado unas posiciones de agujas ideales y ya la sesión de braquiterapia realizarla según el plan establecido, vamos, como conducir con un GPS o conducir fijándote más o menos por dónde van las calles, ¿no? Entonces, una primera fase preclínica, y es para lo que incorporamos el proyecto Asiberri, pues se componía de varios pasos. Primero, un diseño de aplicador que lo hacíamos nosotros en el servicio, la fabricación del aplicador y la fabricación de un maniquí, lo que considerábamos necesario y además tiene unos costes para los cuales nos apoyamos en esta convocatoria. Y luego preveíamos hacer un test de conformidad para ver que no había ninguna desviación entre lo que planificábamos y lo que obteníamos. Aquí tenéis una imagen, un TAC de una paciente que realizamos con un cilindro vaginal. Nos inventamos una tumoración compleja en relación a ese cilindro vaginal y diseñamos unas trayectorias óptimas de agujas para cubrir ese cilindro vaginal. En base a esa información se realizó un modelo 3D para que luego pudiera ser impreso. Le dimos el visto bueno y lo que tenemos es, lo tengo aquí en la máquina, tenemos un cilindro vaginal en el cual vienen ya las trayectorias por las cuales tiene que pasar. Ya no tenemos que colocar estas agujas a través del perine. Los centímetros que atraviesa el tejido son bastante menores. Tenemos también fabricado el tumor que habíamos preconfigurado y nos permitió a través de un maniquí, que es este de acá, nos permitió testarlo y hacer un test de conformidad. Este maniquí con el cilindro fabricado, hicimos un escáner, hicimos un TAC, hicimos una fusión con la planificación para comprobar que las trayectorias del cilindro fabricado pues, tenían una coincidencia, si no perfecta, muy buena con lo que habíamos planificado. Con lo cual, esta primera fase preclínica la damos por buena. ¿Y qué es lo siguiente? Pues bueno, si realmente esto tiene algún sentido es porque esto lo podamos llevar a una paciente, ¿no? Y pues inicialmente se nos ha ocurrido que seguramente esto tiene que ser a través de un ensayo clínico.
Obviamente esta es una situación, las pacientes que tienen una tubulación compleja de difícil acceso que no está cubierta por los aplicadores comerciales, es una situación que es bastante infrecuente, no es el común de las pacientes. Podemos tener nosotros aquí en Basurto una paciente al año. Entonces nos parece, y ya hemos hablado con los diferentes centros que hacen braquiterapia para ver si les interesa entrar en este proyecto. Tenemos dudas también en este ensayo clínico cómo hacer el diseño, ¿no? Con qué compararlo. Realmente esto es un proyecto en el cual se van a ver beneficiadas pacientes con una configuración de un tumor, digamos, complejo. Entonces, definir la complejidad no es trivial, de eso le tenemos que dar una vuelta. Y luego también pues, tenemos que tener claro la asignación de recursos humanos y materiales. Como sabéis, hemos tenido una reciente OPE y muchas veces hay bailes de puestos de trabajo. Parece ser que por lo que a nosotros nos toca, vamos a conservar la gente que se dedica a la braquiterapia y eso no vamos a tener problemas, pero también habría que tener una aseguración un seguro de los recursos materiales necesarios. Y en esta parte estamos, ¿no? Pendientes de cómo damos entrada a esta fase clínica. Y si tenéis alguna pregunta, encantado. Perfecto, es que ricasco, Víctor. Bueno, primero, enhorabuena también por el proyecto. Yo creo que es un excelente ejemplo, ¿no? De cómo a veces otras tecnologías, como la impresión 3D, ayudan a dar solución a problemas que de otra forma no se podría llegar, ¿no? A esas situaciones concretas que comentas de pacientes. Me gustaría que explicaras un poco cómo surgió la idea del proyecto y qué ha significado también a Siberdi, ¿no? Las posibilidades que a través de esta convocatoria habéis podido tener. Pues realmente la insatisfacción, es decir, hemos visto a toro pasado algunas pacientes que cuando luego tú las analizas, pues te das cuenta, quizás esta aguja la habría tenido que haber puesto un poquito más para aquí, un poquito más para acá. Entonces, nosotros ya tenemos ya experiencia en técnicas de radioterapia externa, nuestra manera de planificar es de esa manera. Tenemos un tumor, vemos esa configuración geométrica espacial que tiene sobre la anatomía del paciente y hacemos una planificación en un segundo tiempo. Esto no es común en la braquiterapia. En la braquiterapia se colocan las agujas y en función de esa geometría se hace una planificación. Entonces fue un poquito ver que algunos casos no quedaban bien y darle un poco la vuelta, ¿no? A ver, evidentemente hicimos una búsqueda bibliográfica y vimos que de manera paralela había gente que estaba un poco en ese sentido también, ¿no? Estaba desarrollando algunas aplicaciones y con posterioridad hemos visto, bueno, pues que ha habido gente que cuando se empezó todo esto, pues yo contacté con los compañeros de la impresión 3D en 2020. Pasó la pandemia, como sabéis, ha sido unos tiempos un poquito complicados, pero en este tiempo ha habido gente que más o menos han seguido un camino muy similar al que hemos hecho nosotros, sin tener nosotros contacto con ellos, con lo cual un poco te reafirma de que posiblemente este puede ser algo que beneficia mucho a un grupo muy reducido de pacientes. Entonces, claro, nos tenemos que coordinar entre varios, porque si no es hacer mucho trabajo para que muy pocas pacientes. Entonces, eso sí que tenemos que dar una vuelta para ver cómo conseguimos más N de pacientes que se puedan beneficiar por un único trabajo. Perfecto. Soriona, que creo que están también conectados a la plataforma de impresión 3D, me ha parecido ver antes, compañeros del Instituto de Investigación Sanitaria BioVizcaya, y bueno, pues a continuar con el proyecto, que es súper interesante, y lo que os podemos ayudar hasta aquí es a la Unidad de Investigación e Innovación de la OSI también a vuestra disposición. Es que ricasco. Le voy a dar paso ahora a Patxi Santaolalla, que está aquí conmigo. Vamos a cambiar. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve correctamente la pantalla? Sí. Vale, es que ricasco. Estoy con Patxi Santaolalla. Hola, muy buenos días a todos. Gracias a Verónica y a la Unidad de Investigación del Asunto por poder participar en estas convocatorias y bueno, en lo que hemos podido avanzar en ofrecer a los pacientes con acúfenos una nueva opción más de tratamiento. El título del proyecto en el que todavía estamos inmersos es el de la aplicación de la realidad virtual, las gafas de realidad virtual, que es una nueva opción terapéutica que se contempla para muchas cosas y nosotros lo hemos enfocado como
un método de investigar su utilidad, una herramienta más que ya he dicho, en el tratamiento de los pacientes con acúfenos. Los acúfenos es posiblemente la patología más frecuente en otorrinolaringología, aparte de la pérdida de audición por la edad, la presbiacusia, pues todo el mundo, y asociado precisamente a esto, va padeciendo acúfenos. La mayoría de la gente no los percibe como molestos o incómodos, pero hay unos porcentajes de personas que los relatan como insufribles. En este contexto, sucede que los acúfenos no existe un tratamiento, está más que comprobado que no hay nada que permita quitarlos. Y, por tanto, se emplean varias opciones, farmacológicas algunas, enmascaramiento, terapias auditivas de otro tipo, estimulación magnética transcraneal, 6, 8 o 10 opciones terapéuticas, ninguna de las cuales es exitosa. Entonces, en este contexto, recientemente se ha pensado que puede ser útil el empleo de estas gafas de realidad virtual como una herramienta más que permita mejorar el padecimiento, el sufrimiento que los pacientes refieren al respecto. Este objetivo es muy sencillo y los acúfenos es una enfermedad muy banal, pero dada la inmensidad de pacientes que refieren el padecimiento de los acúfenos, pues nos ha parecido interesante avanzar en esta línea de investigación y en este trabajo. Las gafas de realidad virtual son, pues eso, unos dispositivos que permiten ver unas imágenes en 3 dimensiones. Las gafas de realidad virtual tienen una pantalla ubicada muy cerca de los ojos que provocan en el usuario la sensación de estar inmerso en esas imágenes y audios también que les ofrecemos. Son unas imágenes normalmente asociadas a la naturaleza, que transmiten sensación de relax o quietud y, dado la importante implicación psicológica que a veces tienen estos pacientes respecto al sufrimiento de sus acúfenos, pues parece que permiten mejorar el padecimiento de los mismos. Estas gafas de realidad virtual ya se han empleado con otras intenciones en procedimientos quirúrgicos y clínicos, documentación forense como pruebas de diagnóstico, navegación portátil en el cáncer, etcétera, etcétera. Gracias al proyecto, al programa y a la colaboración de la Unidad de Investigación de Basurto, hemos podido conseguir esas gafas de realidad virtual y, bueno, pues con un equipo de investigador, de personas implicadas, todos pertenecientes al servicio de otorrino del Hospital de Basurto, hemos comenzado con un protocolo en el cual llevamos incluidos a 27 o 28 pacientes, a los cuales se les aplica una cadencia de 3 sesiones semanales, suelen ser lunes, miércoles y viernes, de una duración de 20 minutos cada una de las sesiones, en las cuales en instalaciones del servicio de otorrino y durante 3 sesiones semanales, durante 4 semanas habitualmente, es decir, una intención de alcanzar las 12 sesiones para completar el tratamiento. Es cierto que existen pautas más variables, pero pues la presión asistencial que tenemos nos indica un poquito nos induce un poco a acelerar los tiempos, a abreviar y ser lo más rápidos posibles en el suministro de esta nueva opción terapéutica. En este momento, bueno, no hemos tenido ninguna incidencia con el empleo de las gafas de realidad virtual. Dependíamos de un software de una empresa que hemos podido subsanar también gracias a la colaboración de informáticos del Hospital de Basurto. Seguimos teniendo esta oferta como herramienta terapéutica para el tratamiento de los acúfenos. Y aunque no tenemos los resultados con análisis óptimos realizados, sí que hemos conseguido resultados preliminares que nos indican que, por un lado, en cuanto a las encuestas de satisfacción realizadas por los pacientes, estos mejoran una percepción subjetiva muy favorable, indicando más del 80% de los mismos que tienen la percepción en la mejoría del padecimiento de los acúfenos, y el control, que se me ha olvidado decirlo, de
de estos pacientes con acúferos se hace mediante el THI, el Tinnitus Handicap Index, internacionalmente reconocido como la prueba estándar para valorar la afectación de los acúferos. Y estamos asimismo comprobando que más del 80% de los pacientes, o el 90%, mejoran, presentan unos parámetros mejores, más favorables del padecimiento de los acúferos después del empleo de estas gafas de realidad virtual respecto al sufrimiento que padecían antes del manejo de esta nueva herramienta terapéutica. Inicialmente íbamos a haber realizado el estudio hasta alcanzar 20 pacientes durante 6 meses, pero se ha decidido en el servicio, dado que los resultados son francamente favorables o positivos u optimistas. Más del 80% de los pacientes están muy contentos con los resultados. Pues se va a continuar en principio de manera definida, pues como una nueva oferta más para el tratamiento de los acúferos. Y nada, muchas gracias por vuestra colaboración y espero haber sido breve. Eskerrik asko, Sorionak, por el proyecto. Me gustaría que nos comentaras qué destacarías más, ¿no?, del proyecto. Sin duda los resultados. Varios éramos escépticos porque es cierto que no hay un tratamiento para los acúfenos y entonces, puesto que no hay un tratamiento, se intentan desde hace tiempo sucesivas opciones de mucho tipo. Ya te he dicho antes que hay un contexto psicológico muy importante y también se habla de sociootología y otopsicología, que por ahí van los tiros con los acúfenos. Pero bueno, entonces los resultados han sido muy sorprendentes porque no todos, pero 4 de cada 5 pacientes han terminado muy contentos sus sesiones. Es cierto que todavía tenemos que hacer un seguimiento a más medio y largo plazo para comprobar que esta mejoría se mantiene e incluso contemplar, pues el repetir estas sesiones de tratamiento pasado de X tiempo, que es algo que no descartamos, claro. Perfecto. O sea, que continuaréis con el proyecto más adelante y entiendo que esto es algo que viene para quedarse, ¿no?, la práctica clínica. Sí, esperemos que sí. Perfecto. Sorionak. Bueno, tenemos en último lugar Ainara Azueta, está teniendo problemas de conexión desde el inicio. Entonces vamos a ver si podemos solventarlo. Vamos a hacer un único intento. Íñigo, comparte la presentación, por favor, de Ainara. Kaixo, Ainara, egunon. Kaixo, Estamos en directo, no sé si se escucha. yo os escucho. Bueno, ponlo en modo presentación. Íñigo, por favor. Hola, bueno, ¿puedo empezar? Un momentito, que está Íñigo colocando la presentación. Bueno, vamos a intentar, porque es una pena que no pueda presentarlo a Ainara. Vamos a ver si la tecnología, aunque sea de esta forma, nos acompaña. Vale, perfecto. Puedes comenzar, Ainara. Bueno, y gracias por la invitación a participar en este foro. Yo me escucho en estéreo, ¿vosotros bien? Te escuchamos con un poquito de estéreo también, pero no sé, Íñigo, si nos puedes confirmar si se escucha bien. Íñigo. Íñigo, ¿nos puedes confirmar si se escucha bien? Se escucha. Sí. Vale, Ainara. Pues empiezo, gracias por darme la oportunidad de participar en este foro. El tema del trabajo del estudio de subtipo molecular a través de la inmunohistoquímica entre el carcinoma urothelial de vejiga y sus correspondientes metástasis. Siguiente, y explicaré por qué. Cuando vamos a un comité de tumores vemos múltiples pacientes con múltiples perfil clínico, pero también morfológico, y esto nos hizo pensar. Siguiente.
nos hizo pensar que estábamos ante distintos tumores, aunque todos los englobemos como un carcinoma metastásico estadio 4. Para aquellos ajenos al tema, el carcinoma metastásico estadio 4 es cuando el tumor sale de la vejiga y de los ganglios linfáticos pélvicos y se extiende metástasis a distancia. 3 ejemplos de ello puede ser un carcinoma uroterial que tenga una metástasis en el pulmón y en la hepática, un segundo paciente que tenga un carcinoma uroterial con diferenciación escamosa y una única metástasis. Aquí vemos que la histología es diferente y hay parte de metástasis también respecto al primer paciente y también respecto al tercer paciente que vemos que tiene múltiples metástasis a distancia en distintos órganos. Siguiente, por favor. Aquí tenemos una imagen morfológica de 4 tumores de vejiga, los 4 son uroteliales y como podéis ver hay una heterogeneidad histológica intratumoral e intertumoral entre los tumores. Vemos en la arriba y la derecha heridos, en segundo un estroma desmoplásico, el tercero un patrón pretumoral y el tercero todos son carcinomas uroteliales metastásicos, pero cada uno de ellos es diferente al siguiente, con lo cual nos hace pensar que tiene una biología diferente cada tumor y por tanto un comportamiento diferente. Siguiente, por favor. Aquí tenemos 4 tumores carcinomas uroteliales y como veis también son diferentes entre ellos. El carcinoma vegetal es un tumor muy rico en mutaciones y también en muchos patrones histológicos diferentes a los que denominamos subtipos histológicos. Y estos subtipos histológicos tienen un pronóstico y una forma de progresar diferente a ellos, con lo cual vuelve a apoyar la teoría que tiene una biología molecular diferente cada tipo. Siguiente, por favor. Ya sabemos desde hace 10 años el TGCA, las alteraciones moleculares que tiene el carcinoma vesical primario y se meten ahí todos los subtipos histológicos sin hacer distinciones, pero ya sabemos la biología de cada tumor. Siguiente. Y hace 5 años se llegó a este consenso de clasificación molecular en el carcinoma vesical primario de vejiga, donde se clasificaron 6 subtipos moleculares, muy bien definido el basal y el neuroendocrino, y un cajón un poco más abierto para el fenotipo luminal. En todos ellos se determinaron los mecanismos oncogénicos, las mutaciones y fusiones de cada subtipo, e incluso en algunos de ellos se puede clasificar histológicamente cada subtipo molecular. Esto ha pasado hace 5 años. En asistencia no determinamos un perfil molecular porque todavía no han demostrado que puedan ser biomarcadores para el tratamiento de carcinoma vesical. ¿Hurrengo a mesedes? ¿Cómo hacemos el subtipo molecular inmunohistoquímicamente? Solo lo podemos hacer en esos 3 grandes grupos, nominal, basal y neuroendocrino, cada uno de ellos con su marcador inmunohistoquímico que lo podéis ver en pantalla. Siguiente. Vuelvo a repetir que mucho se sabe del carcinoma primario, pero poco se sabe de las metástasis. Y lo que mata al paciente generalmente son las metástasis en el 70-90% de los cánceres. Pero lo que vamos a tratar son las metástasis en segunda o tercera línea y queremos conocer si ese perfil molecular inmunohistoquímico es el mismo que el carcinoma primario vesical. Siguiente. Aquí tenéis una imagen, en las 2 de arriba representan una imagen de vejiga con un carcinoma uroterial clásico, una morfología clásica, abajo a la derecha una metástasis pulmonar en forma de terminación vascular y abajo a la izquierda una metástasis ósea. Como veis, todos tienen la misma morfología independientemente de la localización de metástasis. Siguiente diapositiva, Mercedes. Pero como podéis ver en estas 2 imágenes de arriba, que es del mismo paciente, vemos una morfología diferente en el tumor. Por un lado tenemos un urotelial clásico, un subtipo plasmocitoide, incluso un subtipo micropapilar que infiltra los vasos linfáticos. Y si nos fijamos en las metástasis, el perfil histológico es distinto en cada metástasis. En el pulmón, en este caso y en el anterior, muestra un patrón o una histología urotelial clásica, mientras que en el diafragma y el pericardio muestra un subtipo histológico plasmocitoide. Con lo cual la pregunta surgió si los distintos subtipos histológicos y moleculares tienen un tropismo específico por cada órgano que metastatiza. Y al mismo tiempo, si la histología se mantiene variable o no, si este perfil molecular cambiaba entre el primario y el metástasis. Siguiente. ¿Y por qué surge esta pregunta en la asistencia clínica? Os he puesto una diapositiva de los tratamientos que están aceptados para el carcinoma vesical metastásico, tanto en primera línea, el mantenimiento o segunda y tercera línea.
y donde nos dirigimos en el carcinoma vesical metastásico a una medicina personalizada, no solo basada en la histología, sino también en la biología molecular del paciente. El oncólogo no me va a pedir solo que le confirme que es un carcinoma uroterial metastásico, también me va a pedir la biología molecular porque habrá un fármaco para cada alteración molecular. Hay que decir que todos estos están aprobados por la FDA, pero no hay precio de reembolso en nuestro país y solo podemos utilizarlos en ensayos clínicos. Y llevado a la práctica clínica de anatomía, ¿por qué tiene importancia? Obtenemos mucho tumor cuando hacemos una RTU de buena calidad, pero cuando se biopsian las metástasis generalmente son difíciles de acceder por hueso, cerebro, pulmón. Y muchas veces los cilindros son buenos, pero la cantidad tumoral es poquita. ¿Dónde determino yo esta determinación molecular que el oncólogo me va a pedir? Pues, lógicamente, pensaríamos que tendríamos que hacer en el tumor primario porque hay más material que en el metastásico. Pero para eso tenemos que saber si el perfil molecular es el mismo en el primario que en el metastásico. Siguiente. Entonces, ¿dónde salió nuestra idea? Ver si el perfil inmunohistoquímico histológico tiene un tropismo específico para cada órgano y si el perfil inmunohistoquímico permanece invariable o no durante las metástasis. Para ello, ¿qué hicimos? Revisamos los carcinomas uroteriales metastásicos que teníamos en el servicio con una biopsia presente. No me sirve que en el comité viéramos un carcinoma metastásico en cerebro si la biopsia está en otro centro o no se ha biopsiado, hacer un esquema de esas localizaciones más presentes, seleccionar el bloque adecuado para estudio. Casi todo sirve para estudio histológico, pero no todo sirve para estudio inmunohistoquímico o mucho menos para los estudios ómicos. Construir un TMA con todos esos bloques y hacer una valoración inmunohistoquímica de cada tejido. ¿Urrengoa? ¿Qué ha pasado en este tiempo? Bueno, pues hay que reconocer que hay gente mucho más lista y mucho más preparada que nosotros y se nos han adelantado. Esto nos dieron la beca el año 23 y en enero del 24 ya estos autores dicen que efectivamente hay un tropismo por los lugares metastásicos. En abril de ese mismo año, el grupo de Ixten, que es una maravilla y hace unas cosas fantásticas, dijeron que podían demostrar que el subtipo inmunohistoquímico permanece invariable durante las metástasis, con lo cual esto tiene importancia para futuros estudios. No nos desanimamos, seguimos adelante, seguramente con distintas estrategias, Urrengoa y Sedes, con distintas estrategias, aumentando la N que tenemos en los hospitales. Para ello he contado con otros compañeros de otros hospitales, incluso otros grupos nacionales, y estamos optando a becas para poder seguir adelante en este proceso. Es que recasco y siento el inconveniente. Es que ricasco, Ainara, Sorionak también por el proyecto. Bueno, has comentado que es una línea de investigación que continuéis trabajando, ¿verdad? No podemos publicar porque se nos han adelantado en este tema, pero utilizaremos otras estrategias. Primero debemos aumentar la N y esto lleva tiempo, consentimientos de cada hospital, dinero, mucho dinero, entonces en ello estamos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Ainara, sobre todo también por el esfuerzo, ¿no?, de haber podido hacer la presentación. Pues bueno, hemos podido solventar con diferentes medios estas cosas que tiene el directo. Es que ricasco. Bueno, hemos visto 4 ejemplos, ¿no?, de proyectos muy diferentes, de perfiles muy diferentes, como gracias a esta convocatoria Siberry se han puesto en marcha, pero sobre todo lo más importante, ¿no?, yo creo que son proyectos que tienen un denominador común, que es que surgen de necesidades de la práctica clínica y que todos ellos tienen también un impacto, ¿no?, bien en los pacientes o bien en los profesionales de la salud, como el primer proyecto que hoy se ha presentado. Agradeceros a todos la asistencia y bueno, este es el último Viva No antes de verano y retomaremos en septiembre. Estará disponible dentro de un par de semanas en el blog de I+D+I de la Auxilio Basurto, Instituto de Investigación Sanitaria BioVizcaya. Es que ricasco de Noí.